Mi novia rechazó mi anillo diciendo, soy mucha mujer para un inútil como tú, frente a todos, se arrepintió al instante. Mi nombre es Richie, y estuve con Annie durante 6 años. Annie siempre fue una persona directa. No daba rodeos al hablar y, aunque eso al inicio me parecía atractivo, con el tiempo entendí que también podía ser dura. Aún así, la quería. Me acostumbré a su forma de ser y, en cierto modo, aprendí a interpretarla. Desde hace al menos 2 años, Annie empezó a insistir con el tema del matrimonio. No era algo ocasional, era constante. Cada vez que veíamos una boda, cada vez que una amiga suya se comprometía, cada vez que hablábamos del futuro, el tema salía. ¿Y nosotros para cuándo? Me decía. Al principio lo tomaba con calma. Luego empezó a pesar. No porque no quisiera casarme con ella, sino porque quería hacerlo bien. Quería estabilidad, seguridad y sentir que era el momento correcto. Yo trabajaba como jefe de mantenimiento en una fábrica. No era el trabajo más atractivo del mundo, pero sí estable y bien pagado. Tenía gente a mi cargo, responsabilidades importantes, y había logrado posicionarme bien dentro de la empresa. Me sentía útil, respetado. Hasta que un día, todo cambió. Recuerdo perfectamente cuando mi jefe me llamó a su oficina. No era raro, pero esa vez el ambiente se sentía distinto. Cuando entré, noté que su actitud era más fría de lo habitual. Siéntate, me dijo, sin mucha expresión. Me senté frente a su escritorio. Cerró la puerta lentamente, como si quisiera marcar que esa conversación no era cualquiera. La empresa está creciendo, empezó. Vamos a abrir una nueva sucursal en Dinamarca. Asentí, esperando a que continuara. Necesitamos a alguien que se encargue de levantar el área de mantenimiento allá. Alguien con experiencia. Alguien que no falle. Hizo una pausa y me miró fijamente. Ese alguien eres tú. No lo esperaba. Dinamarca no era un cambio menor. No era mudarse de ciudad, era cambiar de vida completamente. Es una oportunidad importante, continuó. No se la ofrecemos a cualquiera. Me quedé en silencio unos segundos. Necesito pensarlo, respondí. Su expresión cambió apenas. No hay mucho que pensar, dijo. Esto es crecimiento. Respiré hondo. Tengo a mi familia aquí. Mis padres dependen de mí en varias cosas. Su mirada se endureció. Todos tenemos cosas, respondió. La diferencia es quién avanza y quién se queda. No lo dijo directamente, pero la intención era clara. Lo voy a considerar, dije, intentando mantener la calma. Hazlo, respondió. Pero no tardes demasiado. Salí de ahí con una sensación incómoda. Esa noche hablé con Annie. Me quieren mandar a Dinamarca, le dije. Ella me miró sorprendida. ¿En serio? Sí. Quieren que me vaya unos meses para arrancar la nueva sucursal. Se quedó en silencio un momento, y luego su expresión cambió por completo. No te vayas. Lo dijo rápido, casi sin pensarlo. ¿Qué? No te vayas, repitió. No quiero que te vayas. Pero es una oportunidad. No me importa, interrumpió. No quiero una relación a distancia, no quiero que estés al otro lado del mundo. Su reacción fue mucho más emocional de lo que esperaba. Podríamos adaptarnos, dije. No, respondió, negando con la cabeza. No quiero eso. Se acercó un poco más a mí. Por favor, no te vayas. No era una orden. Era un ruego. Eso influyó más de lo que quiero admitir. No fue la única razón, pero sí una importante. Al día siguiente, fui con mi jefe y rechacé la oferta. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran las consecuencias. Una semana después, me volvió a llamar a su oficina. Esta vez no hubo rodeos. Ya tomaste tu decisión, dijo. Sí. Asintió lentamente. Entonces nosotros también. No hizo falta que explicara mucho más. La empresa necesita gente alineada con su crecimiento. Y tú,
claramente no lo estás. El resto fue puro trámite. Recursos humanos, papeles, firmas. Pero el mensaje era el mismo, ya no tenía lugar ahí. Salí de la fábrica con una sensación difícil de describir. No fue solo tristeza. Fue una mezcla de frustración, enojo y vacío. Había perdido mi estabilidad. Esa tarde, le conté a Annie. Me despidieron. Se quedó en silencio unos segundos. ¿Por lo de Dinamarca? Sí. Suspiró. Bueno, no te preocupes. Su tono fue tranquilo, incluso comprensivo. Algo vas a encontrar, añadió. Eso me dio algo de calma, por un momento. Pero luego continuó. Solo, hazlo bien. La miré. Busca algo con el mismo sueldo o más, dijo. Se trata de avanzar, no de retroceder. No lo dijo con mala intención. No fue cruel. Fue práctica. Pero en ese momento, no era lo que necesitaba escuchar. No me estaba atacando, pero tampoco me estaba sosteniendo. Era como si ya estuviera pensando en términos de rendimiento, no de equipo. En los días siguientes, hice lo que tenía que hacer. Actualicé mi currículum, envié solicitudes, hablé con contactos. No quería quedarme estancado. Pero mientras más pasaban los días, más notaba algo en Annie. No discutíamos. No había peleas. Pero había distancia. Su forma de hablar, de mirarme, de reaccionar, era distinta. Una noche, mientras cenábamos, le pregunté. ¿Te pasa algo? No, respondió. Te noto diferente. Se quedó en silencio unos segundos. Solo estoy pensando en todo. ¿En qué? En que las cosas cambian, dijo. Y hay que adaptarse. No supe exactamente cómo tomar eso. A pesar de todo, decidí seguir con mi plan. La realidad es que esa cena no fue una idea de último momento. Yo ya la había planeado desde antes de todo el problema con el trabajo. Desde antes de Dinamarca, desde antes del despido, incluso antes de muchas de las discusiones que vinieron después. Había estado organizando todo con tiempo. El lugar, la fecha, los invitados, todo estaba pensado. Porque había algo que Annie siempre había dejado claro, no quería una propuesta privada. Nunca le gustaron los gestos discretos. Quiero que sea algo donde todos se enteren, me había dicho varias veces. Algo especial, algo que no se olvide. Y yo lo recordaba perfectamente. Por eso decidí hacerlo así. Invité a su familia, a la mía, a amigos cercanos. Reservé un lugar adecuado, hablé con el personal, dejé todo preparado para que el momento saliera bien. No era solo una cena. Era la cena. Los días previos fueron extraños. Por un lado, estaba nervioso. Era una decisión grande. Por otro, no podía ignorar su actitud. Había momentos en los que parecía la misma de antes. Otros en los que se notaba distante. Esa inconsistencia me generaba una inquietud constante. Un día antes de la cena, me preguntó. ¿Mañana es lo de la cena? Sí. Ya está todo listo. Va a ir mi familia, ¿verdad? Sí. Y la mía también. Asintió. Está bien. No sonaba emocionada. Tampoco molesta. Solo, neutral. Esa noche casi no dormí. No solo por la propuesta, sino por todo lo que había pasado. ¿Era el momento correcto? ¿Debería esperar? ¿Realmente estábamos bien? Pero cada vez que dudaba, pensaba lo mismo, 6 años no se tiran así como así. Al día siguiente, el día de la cena, me levanté temprano. Revisé todo varias veces. Intenté calmarme. Llegué antes que todos al lugar. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden. El personal ya sabía lo que iba a pasar. Poco a poco, comenzaron a llegar los invitados. Primero mi familia. Luego amigos. Después la familia de Annie. Había una tensión sutil en el ambiente. Yo intentaba mantener la calma,
pero por dentro estaba completamente nervioso. Finalmente, Annie llegó. Cuando la vi entrar, sentí esa mezcla de emociones difícil de explicar. Nervios, expectativa, miedo. Se veía bien. Como siempre. Saludó a todos, tomó asiento, y todo quedó listo. El momento había llegado. Y ahí, fue donde todo empezó. Voy a ser honesto, nunca había estado tan nervioso en mi vida. No era un nervio común, de esos que sientes antes de hablar en público o antes de un examen. Era algo más profundo. Una mezcla de miedo, expectativa y una presión interna que no sabía cómo manejar. Sentía que ese momento iba a definir muchas cosas. Mientras todos conversaban y la cena avanzaba, yo apenas podía concentrarme. Escuchaba risas, veía a nuestras familias interactuar, a sus amigos bromear, pero mi mente estaba en otro lugar. Solo pensaba en lo que venía. Había repasado ese momento muchas veces en mi cabeza. Lo que iba a decir, cómo lo iba a decir, cuándo levantarme. Pero cuando llegó el instante real, todo eso dejó de importar. Nada se siente igual cuando ya estás ahí. Tomé aire varias veces. Sentía las manos ligeramente sudorosas. El corazón me latía más rápido de lo normal. Miré a Annie. Ella estaba tranquila. Hablando con su madre, sonriendo ligeramente. Nada en su expresión indicaba lo que estaba por suceder. Y eso, en ese momento, me pareció buena señal. Me levanté. Al principio, nadie lo notó. Pero poco a poco, las conversaciones comenzaron a bajar de volumen. Algunas miradas se dirigieron hacia mí. Luego otras. Hasta que prácticamente todos estaban atentos. Sentí un nudo en la garganta. Quería decir unas palabras, empecé. Mi voz no salió tan firme como esperaba, pero tampoco se quebró. Logré sostenerla. Gracias a todos por venir. De verdad significa mucho para mí, y para nosotros. Hice una pausa corta. Miré a Annie. Ella me observaba con atención, ahora sí completamente enfocada en mí. Han sido 6 años, continué. 6 años en los que hemos pasado por muchas cosas. Buenas, malas, momentos fáciles y otros no tanto. Noté que algunos asentían. Otros sonreían. Pero si algo tengo claro, es que todo ese tiempo ha significado algo importante para mí. Porque no es solo el tiempo, es todo lo que construimos en ese tiempo. Mis manos dejaron de temblar poco a poco. Empecé a sentirme más seguro. No soy perfecto, dije. Nunca lo he sido. Pero siempre he intentado dar lo mejor de mí. Y en todo ese proceso, tú has estado ahí. La miré directamente. Annie. El ambiente estaba completamente en silencio. Tú sabes lo importante que eres para mí. Lo que significas en mi vida. Y sabes también que no me gustan este tipo de momentos. Algunos soltaron una risa leve. Pero esto no es por mí. Esto es por lo que siento. Y por lo que quiero construir contigo. Hice una pausa. Sentí que ese era el momento. Bajé lentamente. Me arrodillé frente a ella. Escuché algunos murmullos, algunas exclamaciones emocionadas. Saqué la caja del anillo. En ese instante, el ambiente cambió por completo. Se escucharon gritos de emoción, aplausos, incluso alguien dijo, por fin. Su familia se llevó las manos a la boca, algunos amigos empezaron a grabar con sus teléfonos. Todo era exactamente como ella siempre había dicho que quería. Abrí la caja. Annie, dije, con la voz ahora más firme. ¿Quieres casarte conmigo? El lugar estalló. Gritos, aplausos, risas. Todo el mundo celebrando antes siquiera de escuchar su respuesta. Pero yo solo la miraba a ella. Esperando. 1 segundo. 2. 3. Su expresión no era la que esperaba. No era emoción. No era sorpresa. Era otra cosa. Frialdad. Confusión, tal vez. Y entonces habló.
Soy mucha mujer para un inútil como tú. El tiempo se detuvo. No hubo reacción inmediata. Fue como si nadie procesara lo que acababa de decir. Los aplausos murieron de golpe. Los gritos se apagaron. El silencio cayó de forma tan brusca que se volvió incómodo. Yo me quedé inmóvil. No entendí lo que había escuchado. ¿Qué? Alcancé a decir. Ella no estaba bromeando. Su expresión era seria. ¿De verdad creíste que iba a decir que sí? Continuó. Algunas personas comenzaron a mirarse entre ellas, confundidas. Otras simplemente bajaron la mirada. Mírate, dijo. No tienes trabajo. No tienes estabilidad. ¿Y vienes aquí a hacer esto? Sentí como algo dentro de mí se tensaba. Annie, intenté decir. Pero no me dejó terminar. Eres un inútil, soltó. Perdiste tu trabajo y ni siquiera has conseguido otro aún. Su voz era clara. Firme. Sin vergüenza. Si fueras tan bueno en lo que haces, ya tendrías otro trabajo. Eso se consigue en horas cuando realmente vales algo. Alguien soltó un oye, en voz baja, como intentando intervenir, pero nadie se atrevió a más. Ella incluso soltó una risa corta. Esto es ridículo. Sentí como el calor me subía al rostro. No por vergüenza solamente, sino por algo más cercano a la rabia. ¿Sabes qué es lo peor? Continuó. Que no sabía cómo terminar contigo. Esa frase golpeó más fuerte que las anteriores. Y ahora vienes y haces esto, añadió, mirando alrededor. ¿Qué esperabas? ¿Que me sintiera obligada a decir que sí porque todos están viendo? Nadie hablaba. Nadie se movía. Solo se escuchaba su voz. No estoy con alguien que va hacia abajo, dijo. Yo quiero avanzar. No quedarme estancada con alguien que no puede ni mantener su propio nivel. Ahí fue cuando algo en mí se rompió. Cerré la caja del anillo lentamente. Me levanté. Ya no estaba nervioso. Estaba molesto. ¿En serio estás diciendo esto aquí? Pregunté. Ella se encogió ligeramente de hombros. ¿Dónde más? Ya que decidiste hacerlo público, que todo sea público. Pudiste hablar conmigo, dije, intentando mantener la calma. Pudiste decirme esto antes. ¿Para qué? Respondió. Esto lo explica todo mejor. Sentí como mi mandíbula se tensaba. 6 años, dije. 6 años, Annie. ¿Y qué? Respondió. El tiempo no significa nada si no avanzas. ¿Avanzar? Repetí. ¿Eso es todo lo que te importa? Sí, dijo sin dudar. Avanzar. Crecer. No quedarme con alguien que se conforma. ¿Conformarme? Mi voz subió un poco. Rechacé irme del país por mi familia, por nosotros. Nadie te pidió eso, respondió de inmediato. Esa frase me dejó en silencio un segundo. Yo te pedí que no te fueras, añadió. Pero eso no significa que te quedes sin opciones. Era tu responsabilidad resolverlo. Perdí el trabajo hace días, dije. No meses. Tiempo suficiente, respondió. Cuando alguien es bueno, no tarda. Algunas personas comenzaron a incomodarse visiblemente. Su madre la miraba con tensión. Mi familia estaba en completo silencio. No puedo creer esto, dije. Créelo, respondió. Esto es lo que hay. La miré fijamente. Ya no veía a la persona con la que había estado 6 años. Eres increíble, solté, pero no como halago. Lo sé, respondió, con una leve sonrisa. Eso fue suficiente. El ambiente estaba completamente roto. Lo que había empezado como una celebración, se había convertido en algo que nadie sabía cómo manejar. Y ahí fue donde entendí, que todo lo que creía tener, en realidad, no era lo que pensaba. No era solo lo que había dicho. Era la forma. El momento. La seguridad con la que lo hizo frente a todos,
como si no hubiera absolutamente ningún problema en destruir algo así en público. Sentí una presión en el pecho que ya no era nervios. Era enojo contenido durante días, tal vez semanas, o incluso años. La miré fijamente. ¿En serio? Dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Planeé todo esto porque tú querías una gran propuesta de matrimonio, y a la más mínima adversidad te quieres ir. Algunos de los presentes comenzaron a moverse incómodos en sus asientos. ¿Sabes algo? Continué. Vete a la mierda. El silencio se rompió de golpe. Varias personas reaccionaron con sorpresa. No esperaban que yo respondiera así. Ni siquiera yo sabía que iba a decirlo, pero salió sin filtro. Annie frunció el ceño inmediatamente. No me hables así, respondió. Respétame. Solté una risa seca, sin humor. ¿Respetarte? Repetí. No tengo por qué respetar a una mujer como tú. Eso tensó aún más el ambiente. Dices que eres mucha mujer, ¿no? Continué. Entonces dime, ¿qué ofreces tú? Se quedó en silencio por un segundo, sorprendida de que le devolviera el golpe. Porque lo único que ha sido, seguí, es una carga. Una sanguijuela pegada a mí desde hace años, gastando mi dinero, presionándome para casarnos, y cuando finalmente hago lo que quieres, me rechazas así, frente a todos. Algunas personas empezaron a murmurar. Ya no era una escena incómoda, era un conflicto abierto. Adelante, dije. Vete con otro. Pero si crees que vas a encontrar a un hombre que jamás tenga problemas en esta vida, no lo vas a encontrar. Su expresión cambió de molestia a algo más frío. Te estás alterando, dijo. Espero que me pidas perdón por tus palabras en los próximos 30 segundos. Esa frase fue absurda. No me voy a disculpar nunca, respondí. Solo entorpeces mi camino, y soy un idiota por haberlo permitido tanto tiempo. Alguien soltó un ya basta en voz baja, pero nadie intervino directamente. Annie cruzó los brazos. Vaya, dijo con tono sarcástico. ¿En qué época vivimos, que estos princesos se ofenden por decirles la verdad? Y fue en ese momento cuando alguien más habló. Dios mío, que alguien calle a esa mujer, dijo uno de sus primos, visiblemente molesto. No sabe ni de lo que está hablando. Eso fue como echar gasolina al fuego. ¿Perdón? Respondió Annie, girándose hacia él. Lo que escuchaste, replicó él. Esto ya no es sinceridad, es humillación. A partir de ahí, todo se descontroló. Voces cruzadas, discusiones simultáneas, gente intentando intervenir, otros simplemente observando. La familia de ella dividida, la mía incómoda, algunos amigos intentando calmar la situación sin éxito. Era un caos. Pero en medio de todo ese ruido, yo ya tenía claro algo. Esto se había terminado. Estoy harto de ti, dije, elevando la voz por encima del resto. Me largo. Tomé la caja del anillo y la guardé. Y no vuelvas a mi casa, añadí. Esa casa que yo pago mes a mes. Búscate a otro al que puedas exprimir. Ella soltó una risa incrédula. Ah, no, respondió. Tú te vas. La mujer siempre se queda con la casa. La miré directamente. En tus sueños. No esperé respuesta. Di media vuelta y salí del lugar. Escuché pasos detrás de mí. Era ella. Richie, espera. Gritó. No me detuve. Salí al estacionamiento, abrí mi coche y subí sin decir nada. Ella llegó justo antes de que cerrara la puerta. Estás exagerando, dijo, intentando cambiar el tono. Arranqué el motor. Bájate. Tenemos que hablar, insistió. Bájate. Algo en mi voz hizo que dudara. Finalmente retrocedió un paso. Me fui. El trayecto a casa fue en silencio total. No puse música, no pensé en nada concreto. Solo manejé. Cuando llegué, lo primero que sentí fue una mezcla de rabia y claridad. Entré. Miré alrededor.
Todo lo que había ahí, también era suyo. O al menos eso creía ella. No dudé. Fui directo a la habitación y empecé a sacar su ropa. Cajones, armario, todo. Lo llevé hacia la ventana. Y empecé a tirarlo. Prenda por prenda. Sin cuidado. Sin detenerme. Minutos después, escuché la puerta abrirse con fuerza. ¿Qué estás haciendo?, gritó. No respondí. Seguí. Richie, basta, dijo, acercándose. Intentó detenerme, pero la aparté sin violencia, solo lo suficiente para seguir. Por favor, su tono cambió. Perdón. Eso me hizo detenerme un segundo. La miré. Estaba llorando. Pero ya no era suficiente. No, dije. Y continué. Zapatos, bolsas, ropa, todo. Por favor, no hagas esto, insistía. No era en serio, solo estaba molesta. No respondí. Ya no había discusión posible. Después de varios minutos, prácticamente todo estaba afuera. Ella salió detrás, recogiendo algunas cosas, todavía llorando, todavía hablando. Eres un exagerado, decía ahora. Todo esto por unas palabras. No respondí. Un vecino salió, atraído por el ruido. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Nos miró a ambos, luego a las cosas en el suelo. Poco hombre, dijo, señalándome. Así no se hacen las cosas. Se acercó como si fuera a intervenir. Pero en el intento, tropezó con una de las bolsas que estaban tiradas y cayó torpemente al suelo. El momento fue tan inesperado que varias personas que ya se habían asomado soltaron una risa involuntaria. Incluso yo. No por burla directa, sino por lo absurdo de la situación. El vecino se levantó, visiblemente avergonzado, y ya no dijo nada más. Annie terminó de recoger lo que pudo. Antes de irse, me miró una última vez. Te vas a arrepentir, dijo. No respondí. Se fue. El silencio que quedó después fue extraño. Pesado, pero al mismo tiempo claro. Los días siguientes no fueron fáciles. Intentó contactarme. Llamadas, mensajes. No respondí. Luego vinieron las redes sociales. Publicó cosas. Indirectas primero. Luego más directas. Diciendo que yo era un poco hombre, que no sabía manejar las cosas, que había exagerado todo. Pero algo que no esperaba pasó. Su propia familia no la apoyó. Al contrario. Algunos de los que estuvieron ahí comenzaron a comentar, a contradecirla. A decir que lo que hizo no estuvo bien. Que fue humillante, innecesario. Poco a poco, la narrativa cambió. Ya no era solo lo que ella decía. Era lo que todos habían visto. Y eso, no podía ocultarlo. Al final, dejó de insistir. Y yo. Seguí adelante. No fue fácil. No fue inmediato. Pero entendí algo que antes no quería ver. No se trataba solo de perder un trabajo. Se trataba de con quien decides construir cuando todo se complica. Y en mi caso, la respuesta quedó clara ese día.